calle con lo que es respecto a lo que es pavimentación. Y que ustedes me digan que han oído, que entienden o más o menos hacia dónde ustedes lo ven. Cuando yo, por ejemplo, hablo de asfalto, o cuando yo, por ejemplo, hablo de mezcla asfáltica, o cuando yo, por ejemplo, hablo de cemento asfáltico. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres? ¿A qué se refiere cada uno? A ver, díganmelo ustedes. Si se equivocan, no se preocupen, estamos aquí para aprender, ¿ok? De eso se trata. Se trata de que aquí ustedes se vayan con los conceptos correctos de lo que es cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos, chicos, participen. Solamente es antes de No sé, lo que tú creas que es la mezcla, lo que tú hayas oído que es asfalto, lo que tú piensas que puede ser cemento asfalto. la mezcla sería como antes de estar en la carretera, o sea, antes de aplicarla sería algo así, ¿no? La mezcla. La mezcla. Ok. Ajá, ¿El asfalto entonces el qué? asfalto ya sería cuando está todo final. con la capa. Claro, colocado. Ok. Ajá, y cemento cuando ya esté completo. No, es válido. ¿Alguien más tiene otra? No, yo creo que es otra cosa. Ajá. Vamos. Yo por asfalto siempre me lo imagino es así como ese con petróleo. No sé, como si fuese no sé cómo se llama, pavimento flexible, creo que se le llama. Ok. Y el de concreto sería pavimento rígido. Ok. ¿Alguien más? Muy bien. En la parte de pavimento, ¿en qué parte van ustedes? Ya vieron la primera clase, ¿verdad? Sí. Van en lo que es los conceptos. A la Ajá. falla, la tipo de Los falla. tipos de falla, el concepto, O sea, que ya saben lo que es pavimento. más o menos. Más o menos. ¿Qué es pavimento? ¿Qué es pavimento? Vamos. Una Es importante superestructura. porque nosotros vamos aquí a evaluar lo que es una parte del pavimento. Pero, ¿qué es el pavimento? Es una estructura, para que lo dijeran. Está compuesta por diferentes capas, lo que es la base, la subbase, la carpeta. Creo que le Carpeta de llaman. rodamiento. Bueno, cuando hablamos de carpeta de rodamiento, entramos a lo que es lo que nosotros vamos a hacer. La carpeta de rodamiento pueden ser de dos tipos, pueden ser o de flexible, cuando hacemos mezcla asfáltica, o puede ser rígida, cuando hablamos de una mezcla ya de concreto armado. ¿Ok? Ahí, por supuesto, dividimos, bueno, este es pavimento rígido y este es pavimento flexible. ¿Ok? El mixto es el que utiliza elementos prefabricados, como bloques, en diferentes formas. No les digo el bloque cuadrado, aunque lo que está en la plaza por el centro, no me acuerdo cómo es que se llama la plaza que está por el edificio nacional. Bueno, por el edificio nacional, el pavimento que se ve allí es con adoquines. Bueno, ese es un pavimento mixto, ¿ok? Porque aunque los adoquines obviamente es rígido, ellos se pueden articular. Es también lo que se llama un pavimento articulado, también se produce como pavimento articulado, ¿ok? Muy bien, vamos a explicar. Cuando hablamos de mezcla asfáltica, es esto. Plaza de la Justicia, creo que se llama eso. Sí, eso tiene un nombre, pero edificio nacional, digo yo. Esto es una mezcla, es decir, la composición de lo que es el agregado con el asfalto. Este es el asfalto. Es lo que dijo nuestro querido Luis Alejo. ¿Ok? Él dice, es lo negro, correcto. Es el ligante, el cementante, el aglomerante, también se le puede decir. Lo que se extrae cuando se refina el petróleo. Ya les voy a hablar de ese proceso. ¿Ok? Esto negro, vamos a empezarlo a pasar para que ustedes lo toquen, lo huelan. Hay gente que lo huele. ¿No? Por allá, porque está tan alejado. ¿Ok? Eso es el... está ahí chiquito, versión chiquita. Ese es el cemento asfáltico, ¿ok? El asfalto. El cemento asfáltico es un tipo de asfalto. Hay varios. Ya les voy a explicar cómo se obtienen esos varios. ¿Ok? La combinación de lo que es el asfalto con el agregado genera la mezcla. Puede ser enfriado o en caliente, dependiendo del tipo de asfalto, ya se los explico, ¿ok? Esta mezcla es la que se coloca y la que va a generar la carpeta de rodamiento. ¿Ok? Solo sería agregado con eso y arena.
Solo sería el agregado. El agregado, por supuesto, va a tener unas características. Cuando ustedes vean en teoría combinación granulométrica, aquí se les va a explicar. Recuerden que aquí vamos por pasos. Pero para nosotros crear lo que es una mezcla, por ejemplo, el concreto asfáltico es un tipo de mezcla. Se requiere una combinación específica, que la vamos a ver por norma. La semana que viene vamos a hablar de la norma. Y vamos a hablar de lo que es concreto asfáltico. ¿Por qué? Porque el concreto asfáltico es lo más común que se coloca aquí en Venezuela. Generalmente la tipo 5. O la que también se conoce como M19, dependiendo de la norma. ¿Ok? Ese concreto asfáltico tiene una combinación granulométrica propia que al combinarlo con cemento asfáltico crean la famosa mezcla asfáltica en caliente llamada concreto asfáltico. ¿Ok? Y es la que colocamos, que vemos que va el equipo, va vaciando, después viene el otro que va a pulir eso. Bueno, eso es esa mezcla. La famosa carpeta de rodamiento. ¿Cómo se llama ese agregado? ¿Está agregado? ¿Cómo se llama? ¿O simplemente agregado? No es agregado, ya te explico por los tipos de agregados. Vamos por parte, calma. No se ve así de color negro. Porque tiene ya... Ya Es tiene la la- mezcla. Ok. Esta es la mezcla asfáltica. Lo que pasa es que está suelta. Ajá. Compactada, queda así, que es la que se ve en lo que es ya la carpeta de rodamiento, cuando está compactada. Al principio se coloca así, por supuesto, eso es caliente, y caliente se coloca, después viene el equipo, la compacta y queda algo así. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces por acá. Ya sabemos ya, ¿qué compone una mezcla? Agregado, El agregado cemento asfáltico. Y el asfalto. No digamos cemento asfáltico porque el cemento asfáltico es un tipo de asfalto, pero pueden existir otros, ya les explico cuál. Pero esos dos componen una mezcla. Y la mezcla lo que representa es la carpeta de rodamiento del pavimento. El pavimento es la estructura completa, no podemos decirle pavimento a la mezcla. La mezcla solamente representa la carpeta, la parte superficial de lo que es el pavimento. Pero la estructura completa es lo que representa el pavimento, ¿ok? No la subrasante, estoy hablando de la base o la subbase, la base y la carpeta de rodamiento. Hay pavimentos de tierra que muchas veces lo que hacen es colocarle una capa de tierra o de, no de tierra, ese es un agregado especial que se coloca, ¿ok? Y eso también es un pavimento, porque muchas veces le dicen, no, es un camino de tierra, uno no sabe, a lo mejor puede ser un pavimento, pero en estado suelto porque no hay dinero para llevar allá una mezcla o para hacer allá un concreto, un pavimento rígido. Lo hacen de tierra porque es el más económico y allá funciona. En las zonas donde lo colocan funciona, ¿ok? Es válido y también se puede considerar un pavimento, ¿ok? Muy bien. En zonas agrícolas generalmente se utiliza ese tipo de pavimento. Muy bien, vámonos con lo que son el origen de las componentes de una mezcla asfáltica, ¿ok? Vamos a empezar con lo que es el asfalto. ¿Cómo obtenemos el asfalto? Como ya se habló, nosotros el asfalto lo tenemos de un proceso, por supuesto, de refinación. El petróleo, ¿ok? Generalmente está entrampado en lo que se conoce como sílice, ¿ok? Para poder extraerlo, debemos utilizar lo que es el bombeo. Presiones y temperaturas altas para poder sacarlo. Una vez extraído, este pasa a lo que es la torre de enfriamiento, ¿ok? Para posteriormente pasar a la torre de almacenamiento y ahí a la torre de destilación. En la torre de destilación es donde vamos a tomar ese petróleo y lo vamos a destilar. Tal cual como se destila lo que es el asfalto emulsionado, es decir, con calor y presión, en este caso la presión es negativa, es decir, un vacío, nosotros vamos a separar los diferentes componentes de ese petróleo y lo que queda, el residuo, es cemento asfáltico. ¿Cómo se separa eso? Por diferencia de peso específico. Es decir, los más livianos son los primeros que salen, nafta, gas, nafta, queroseno y gasoil, y el más pesado es el residuo, lo que va a quedar, que es el cemento asfáltico. El cemento asfáltico es un tipo de asfalto, ¿ok? En este caso, el cemento asfáltico puede ser usado directamente para crear mezclas asfálticas en caliente. ¿Por qué? Porque el cemento asfáltico es lo que ustedes ven ahí, es decir, este asfalto que para poder combinarlo con agregado debe calentarse, porque yo no puedo mezclarlo, ¿ok? Así a temperatura ambiente no puedo mezclarlo. Para yo poder lograr esto, tengo que calentar esto
para combinarlo con el agregado. Por lo tanto, él solamente se diseña mezclas asfálticas en caliente. Debo calentarlo para poder mezclar. Pero además de esto, yo puedo mezclar ese cemento asfáltico con los diferentes componentes que yo obtuve del proceso de refinación y crear otro tipo de asfalto, que es lo que se conoce como asfalto diluido o líquido, o los famosos asfaltos cortados. Es lo mismo. Lo que pasa es que se mencionan, tienen diferentes nombres. Si por ejemplo yo combino cemento asfáltico con nafta, la nafta es la gasolina cruda, no es la gasolina que se utiliza para los carros. Disculpen. La gasolina que se utiliza para los carros es parte, es nafta y unos componentes para generar esa gasolina. Esta nafta es gasolina pero en estado puro, crudo, lo que se extrae directamente del petróleo. Al combinar cemento asfáltico con nafta, creamos los asfaltos diluidos de curado rápido. Cuando combinamos el cemento asfáltico con queroseno, creamos el asfalto diluido de curado medio. Y cuando combinamos el cemento asfáltico con el gasoil, generamos asfalto diluido de curado limpio. Ahora ustedes dirán, ajá, pero ¿y eso es curado? El curado es ese tiempo que dura el solvente con el que yo mezclé el cemento asfáltico en evaporarse. Una vez yo haga el proceso de mezclado del asfalto diluido con el agregado. El asfalto diluido o ese solvente lo que hace es que el cemento asfáltico en estado ambiente o en temperatura ambiente se vuelva líquido. O sea, esto que es sólido, al yo agregarlo con el solvente, se vuelve líquido. Y si es líquido, yo puedo mezclarlo con el agregado y crear una mezcla asfáltica. En este caso es mezcla asfáltica en frío. ¿Ok? Porque no necesito calentar el cemento asfáltico. Perdón, no necesito calentar el asfalto diluido. Cuando yo lo mezcle, mientras lo estoy mezclando, va a haber un momento en que ese solvente que hizo que ese cemento asfáltico se volviera líquido se va a evaporar. Mientras más rápida sea la evaporación, obviamente más rápido es el curado. Por eso es que la gasolina o la nafta, por ser un peso específico más bajo, se evapora mucho más rápido que el gasoil. Y por eso el curado que representa la gasolina o la nafta es un curado rápido, mientras que el gasoil es un curado lento. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pregunten, chicos. ¿Ok? Este tipo de asfalto diluido, en todas sus presentaciones, genera lo que son mezclas asfálticas en frío. En frío porque yo no necesito calentar en ningún momento, ya voy. El agregado, el cemento, el asfalto diluido, yo no necesito calentarlo para combinar. Y también crea riegos, tanto de adherencia como de imprimación. Sí, dime. O sea, decir que yo agarro, o sea, tipo, le echo un poquito de gasolina ahí y se diluye. No funciona así. Ese es, por supuesto, un proceso químico y eso no es que yo voy a agarrar gasolina y ya creo cemento asfáltico. Ese es un proceso que ellos hacen. Pero sí, con unas características. Sí, Si tú haces solo eso, o sea, si tú agarras, tienes cemento asfáltico y lo combinas, sí se diluye. Pero no estás creando asfalto diluido. Obviamente lo estás diluyendo, pero no es asfalto diluido. Muy bien. Los riegos pueden ser de adherencia y de imprimación. ¿Ok? Cuando hablamos de riegos, esto se lo explican en teoría, pero yo les voy a dar como una teoría rápida de lo que es uno y el otro para que tengan la diferencia. En teoría, por supuesto, le hablan de normas y les dicen los tiempos, porque eso es también un proceso. Los riegos de adherencia es una capa de lo que es asfalto que uno coloca cuando uno hace una escarificación. Que ya existe una carpeta allí, uno la escarifica y como va a colocar una nueva carpeta, uno coloca un riego de adherencia para que haya una buena adherencia entre lo que es la capa que ayer había con la nueva y no existan desplazamientos. ¿Ok? Se usa para eso. Cuando hablamos de riegos de imprimación, es una capa de asfalto que yo coloco, obviamente asfalto diluido en este caso. Cuando le hable de los emulsificantes, también va a existir una capa, también se puede colocar una capa de asfalto emulsionante. Una capa de asfalto sobre la base o sobre la subbase o la subrasante. Esa capa lo que va a hacer es que va a imprimir las partículas, es decir, las va a fijar, para yo luego colocar lo que es la carpeta de rodamiento y haya una mejor colocación. ¿Ok? Porque muchas veces
hay allí una base, por ejemplo, puede pasar una base de agregados. A lo mejor no dio tiempo ese día de colocar la carpeta de rodamiento, ustedes se van y ¿quién impide que pase gente por allí? ¿Quién impide que se agarren ese material? ¿Quién impide que...? Entonces, en ese momento se coloca un riego de imprimación para fijar esas partículas y que nadie toque eso, y se llega el lunes y se coloca la carpeta de rodamiento. Eso puede pasar. O al día siguiente, uno no sabe. Eso se hace para eso, ¿para qué? ¿Alguna duda, alguna pregunta? En dado caso de si fuese colocar la carpeta de rodamiento en el momento, no hace falta. No hace falta. Muy bien. El cemento asfáltico también se puede mezclar con agua. Ahora bien, para poder mezclarlo con agua, como ellos no son afines, o sea, lo que es como el aceite y el agua. Cuando ustedes mezclan aceite y agua, eso no se combina. Igual pasa, cuando ustedes agarran cemento asfáltico y agua, eso no se combina. Para poder combinarlos y crear las emulsiones asfálticas, debemos utilizar un agente emulsificante. Estos agentes emulsificantes son ya productos patentados, que se obtienen de jabones, arcillas, grasa animal. ¿Okay? Que su función hace que ellos, tanto el cemento asfáltico como el agua, puedan mezclarse y generen un asfalto emulsionado. ¿Ok? De acuerdo al tipo de emulsificante que se le coloque, este le va a generar una carga y le va a generar una rotura. Esa característica se la da el emulsificante a lo que es el asfalto emulsionado. ¿Ok? Es por eso que los asfaltos emulsionados se clasifican tanto por carga como por rotura. Cuando hablamos de carga, hablamos de asfalto emulsionado aniónico, el catiónico y el neutro. El neutro es el no iónico, que no tiene carga. ¿Ok? Ese tipo de asfalto no se utiliza en pavimentación. En pavimentación solo se utiliza asfalto emulsionado, aniónico y el catiónico. Catiónico, carga negativa; aniónico, carga positiva. ¿Ok? En el caso de la clasificación por rotura está rotura rápida, media o lenta. La rotura es el mismo concepto que el curado. Recordemos que en este caso lo que vamos a unir es el cemento asfáltico con el agua. Y el emulsificante es el que me va a dar la posibilidad de generar esa unión. Pero cuando yo lo voy a mezclar, y eso va a hacer que ese asfalto, ese cemento asfáltico que en estado a temperatura ambiente era prácticamente sólido, se vuelva líquido. Y yo puedo unirlo a temperatura ambiente perfectamente con el agregado para crear la mezcla. ¿Ok? Cuando yo haga esa unión, esas partículas que se mantienen unidas del cemento asfáltico y el agua, en algún momento se van a romper para dejar solamente el cemento asfáltico unido con el agregado y el agua se evapora. Ese tiempo de rompimiento es lo que me dice si es rotura rápida, media o lenta. Y eso me lo va a dar, por supuesto, el tipo de emulsificante que yo utilice. ¿Ok? Siempre, siempre la base de los asfaltos es el cemento asfáltico. Se puede utilizar en estado puro, generando mezclas asfálticas en caliente, o se puede utilizar como asfalto diluido, diluyéndolo por supuesto con un solvente, o mezclándolo con agua. En el caso del asfalto diluido o el asfalto emulsificante, yo puedo crear mezclas asfálticas en frío. ¿Por qué? Porque no tengo que calentar el asfalto para mezclarlo. Y puedo también utilizarlos como riego de imprimación y de adherencia. ¿Ok? Generalmente, o bueno, se está buscando más que todo que en lo que es los riegos, que eso se usa aquí muchísimo, se utilice asfalto emulsionado y no asfalto diluido. Aquí en Venezuela el asfalto diluido, el único que se da es el RC250. ¿Ok? No se da curado medio, curado lento, solo se da curado rápido 250. Y el emulsificante, Tevial antes hacía emulsificante, actualmente no sé, porque el emulsificante lamentablemente para conseguir el agente emulsificante en el extranjero había que traerlo, son dólares, antes había problemas con los dólares, no sé si a lo mejor ya eso se está en marcha, no sabemos, pero se está buscando reemplazar lo que es los riegos con un RC, utilizar emulsificante. ¿Por qué? Porque si vemos los componentes del diluido,
son componentes altamente contaminantes y además son volátiles a bajas temperaturas. La nafta o gasolina es volátil a bajas temperaturas. El queroseno también. Y altamente contaminante de paso. Mientras que aquí el componente es agua. Por lo tanto es mucho más seguro y menos contaminante. Pero aquí por lo menos en Venezuela no se ha podido, digamos, hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque el emulsificante lo tiene la empresa privada y el RC250 lo tiene la empresa pública, que es PDVSA, la que genera ese 250. Entonces obviamente nadie puede ganarle a PDVSA. En otros países sí ha habido ese cambio y prácticamente los riegos se hacen con asfalto emulsionado. ¿Ok? Lo digo por si acaso, no saben. Ustedes se van, ya saben ya. Muy bien. También además el cemento asfáltico se puede combinar con aire. Y con esto ocurren o salen lo que son los asfaltos oxidados o los famosos asfaltos soplados. Ese tipo de asfalto no se utiliza en pavimentación. Solamente se utiliza en lo que es la industria de la impermeabilización. Los famosos impermeabilizantes, los que ya vienen ya prefabricados, como unas láminas, o los que vienen en tubos que tú tienes que calentarlos, hacerlo para. Esos se crean con asfalto oxidado. No funcionan para lo que es la pavimentación porque son muy duros. Y no los hacen flexibles, no hacen una mezcla flexible. Solamente es para impermeabilización. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Muy bien, continuamos. Aquí está como la distribución de lo que ya hablamos. El asfalto es el cementante, lo aglomerante, lo negro que se obtiene de la refinación del petróleo. ¿Ok? Es, por supuesto, lo que combinado con el agregado crea la mezcla asfáltica. Se puede dividir en tres tipos. Cemento asfáltico, que es para hacer mezclas asfálticas en caliente. ¿Por qué? Porque requiere calentarse a cierta temperatura para poder mezclarlo con el agregado. El asfalto diluido cortado, que de acuerdo al solvente con el que se mezcla puedo generar un diluido depurado rápido, medio lento. Y el asfalto emulsionado, que obviamente se mezcla con agua con ayuda de un emulsificante. Y el emulsificante es el que me genera que se clasifique o por carga o por rotura. ¿Es necesario saber la carga y la rotura del asfalto emulsionado? Sí, porque cuando vayamos a ver la norma para ver las propiedades que tiene ese asfalto emulsionado, la norma lo clasifica por rotura y por carga. Entonces necesitamos saber de antemano cuál es la carga y la rotura de ese asfalto emulsionado. ¿Ok? Con el cemento asfáltico se crean mezclas asfálticas en caliente, arena asfalto en caliente. Estos son tipos de mezclas. ¿Ok? Mientras que con el asfalto diluido cortado y el asfalto emulsionado creamos mezclas asfálticas en frío. También se utilizan para riegos, ya sea de adherencia o de imprimación. ¿Ok? Vamos con el otro componente de lo que es la mezcla asfáltica, el agregado. El agregado puede ser natural, puede ser procesado y puede ser sintético o artificial. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de agregados naturales, es cuando nos mencionamos los agregados que nosotros utilizamos directamente de los saques. Es decir, nosotros vamos a un saque, extraemos agregado o tomamos agregado y eso lo utilizamos para pavimentación directamente. Ese tipo de agregado obviamente es mucho más económico, pero debido a sus características no es muy resistente. ¿Cuáles son los ejemplos típicos de ese agregado? El canto rodado, la arena, ¿ok? Esta es arena, este es canto rodado. No me busco mucho, pero bueno, este más o menos es canto rodado. Sí, como este. El canto rodado, si ven las partículas de canto rodado, por aquí ustedes, por allá. El canto rodado es circular, redondeado, liso. Ustedes lo tocan y es liso. ¿Ok? ¿Qué hace eso? Eso genera que tenga poca resistencia. Cuando yo agarro un puñado de metras
y le aplico una fuerza, ¿qué pasa? Ellos se ruedan. Ellos nunca me van a poner resistencia. Eso pasa con el canto rodado. La arena es similar, solo que microscópica. No la vemos. Pero las características son las mismas. Entonces, obviamente, al no generar resistencia, no es muy útil que digamos. Y es por eso que la norma, cuando la veamos, la limita. Te dice, no puedes usar tanto de ese material. Es barato, obviamente todo el mundo quiere utilizar bastante porque es barato, pero no genera resistencia. Y si no genera resistencia, va a ser una pérdida. Viene lo que es el agregado procesado. El más común, la piedra picada. Expliquemos por aquí. Aquí hay dos, por aquí hay dos. Piedra picada se llama. Piedra picada. La piedra picada es un agregado, por aquí, que se obtiene a través de un proceso mecánico. ¿Ok? Yo paso ese agregado natural por una trituradora. Y la trituradora hace, o pica, mejor dicho, ese agregado. Si lo vemos, es más anguloso, es más rugoso. Si yo llego y agarro muchísimo agregado procesado y le genero una fuerza, él se va a oponer a esa fuerza. Sí va a ser resistente porque esas partículas, esas angulosas, esa rugosidad genera una trabazón que hace que la fuerza que yo le genere exista una oposición hacia ella. ¿Ok? Es por supuesto más caro. La picada. Claro. Todo lo que va procesado es más caro. Ahora bien, también existe lo que es arena. La arena es igual. Hay arena que viene de un proceso natural que es mucho más económica, pero también está una arena que es lavada, que es un agregado procesado y es mucho más costoso. Ustedes dirán, ¿es necesario lavarla? Sí. La arena, recuerden que tiene la particularidad de que tiene arcilla y limo. La arcilla y limo en grandes cantidades no se puede permitir, así como no se permite en suelo, tampoco se permite en pavimento. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando se combina la arcilla con el agua? Se expande, genera cambios volumétricos. No podemos permitir que el pavimento se expanda o genere ondulaciones producto de la arcilla que tenía. Entonces necesitamos para eso una arena lavada. Esa arena lavada, o sea, ese proceso de lavamiento, hace que pase de un agregado natural a un agregado procesado y obviamente cueste más. Que uno dice, pero es arena, sí, pero es que está lavada. Es más caro. Luego vienen los agregados artificiales o sintéticos, ¿ok? En ese caso, estos agregados no son naturales, no se obtienen de la naturaleza o de un proceso mecánico. Son agregados que se obtienen de la industria. Son agregados que pasan por procesos químicos, o mejor dicho, son desechos. Ese que ustedes tienen allí es escoria de acería. Escoria de acería. La escoria de acería es el residuo que queda de la limpieza que se le hace al acero. Al acero se le pasa, por lo que es cuando los van a limpiar los perfiles, se le pasa un químico llamado aluminosilicato de calcio. Ese aluminosilicato de calcio limpia ese acero de todas sus impurezas, de todo, lo deja brillante y pulido, y ese residuo es esa escoria de acería que ustedes tienen. Ese proceso, ese residuo del proceso de industrialización, es lo que llamamos un agregado artificial. ¿Ustedes lo ven? ¿Es acero? ¿O sería El residuo el residuo de del acero, de la limpieza del acero. producto también de lo ¿cómo es? También. De la soldadura? La quemadura, todo. Él limpia todo. Y ese residuo de esa limpieza que queda es eso. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes ven lo que es la escoria de acería, ven que es muy porosa, ven que es muy rugosa y de paso es pesada. ¿Y Bueno, ese es el color natural de eso? Es el color natural de eso. De hecho, muchos dirán, pero este es metal, por lo tanto, y la oxidación, no, es que ya está oxidado. Recuerden, esto es lo que limpia. Ya aquí se oxidó, pasó por todos los procesos que tenía que pasar